2, 1. Hola a todos, muy buenas tardes. Hola a todos, saludo nuevamente, muy buenas tardes, muy bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Tenemos más de 40 personas conectadas en este momento. Como bien saben, la instancia de este taller es poder aclarar las consultas y las dudas que puedan tener respecto del instrumento Suma de Innovar con foco en economía circular, que está abierto en esta convocatoria y que cierra también próximamente. Ahí les voy a dar la fecha exacta. Tenemos una muy breve presentación en la cual vamos a hablar aspectos generales del instrumento. También tenemos una dinámica bien entretenida donde ustedes van a tener que contestar una especie como de test a ver si las cosas que hemos estado conversando les hacen sentido, y también vamos a profundizar sobre las preguntas que ustedes puedan tener, así como aquellas preguntas que nosotros hemos considerado que son preguntas frecuentes y que generalmente, digamos, nos están consultando. Me acompaña en esta oportunidad Paula Durán y Jorge Ramos, que son del área de sostenibilidad de Innova Chile, quienes me van a apoyar con las respuestas a aquellas consultas bien específicas que tengan que ver con la temática, con el foco particular que tiene esta convocatoria, y además me acompaña Ita Venegas, Ita Barraza, perdón, del área de evaluación de proyectos, quien también va a estar apoyando con las consultas que se reciban, junto al equipo de promoción y desarrollo de I+D+I, Mariana Delgado, Andrés Quintal, y quien les habla, María Isabel Salinas, para que entre todos podamos justamente tener una instancia que sea provechosa y que puedan aclarar todas las dudas que tengan. Dicho esto, vamos a partir con una pequeña presentación. La idea es que estén bien atentos a todo lo que les voy a transmitir y que también puedan ir anotando y estar enviando a través del chat todas las consultas que quieran hacernos llegar. ¿Me confirman, por favor, que se ve lo que estoy presentando? Se ve, ¿no es cierto? Sí, Isa. Ya, gracias. Vamos entonces. Como les dije, hoy día vamos a hablar sobre esta convocatoria de Súmate a Innovar con foco en economía circular, y vamos a hablar sobre algunos tips, algunas cosas bien importantes para que tengamos una actividad que sea provechosa para todos. Lo primero, contarles que esta convocatoria se está grabando. Por lo tanto, todas las personas que contesten una encuesta que les vamos a estar enviando, está disponible ahí en el chat, les vamos a hacer llegar después la presentación y la convocatoria, porque también es muy interesante, ¿no es cierto?, que pueden revisarla, pero también nos interesa mucho que nos apoyen contestando la encuesta para poder recibir su opinión y su percepción respecto de este tipo de actividades y poder identificar qué elementos podemos mejorar justamente para que sea cada vez más adecuada a sus distintas necesidades. Todas las preguntas que tengan, envíenlas por chat. Desde Isabel, ya, disculpa. ¿Sí? ¿Sí? Dime. Tienes que cerrar la pestañita de la pantalla que se ve abajo. Esta. ¿Ahí? ¿Ahí, Andrés? Ahí sí. Ahí, perfecto. Ya, perfecto, ya. Disculpa. Entonces, sí, muchas gracias. Me vas interrumpiendo si es que por ahí o no se escucha bien o estamos con algún problema técnico. Entonces, importante que esto se está grabando, nos contestan la encuesta, nosotros podemos también ahí mejorar este tipo de actividades, como por ejemplo, acordarse de que esa pestañita hay que bajarla. Y también es bien importante, y esto también a propósito de lo que ustedes van a escribir y lo que nos van a preguntar y los comentarios que van a hacer respecto de esta actividad, es que nos respetemos entre todos. En Corfo respetamos la diversidad, así que todos y todas son bienvenidos. La diversidad fomenta la creatividad y es un pilar fundamental para la innovación, así que bienvenida la diversidad en este tipo de actividades y otro tipo de iniciativas que llevamos a cabo. Bueno, vámonos entonces a lo que nos convoca. Súmate a Innovar con foco en economía circular. Este instrumento tiene como foco aumentar el desarrollo de soluciones que sean innovadoras para poder abordar, ¿no es cierto?, para poder resolver desafíos
o problemas, ¿no es cierto?, tanto de productividad o como de competitividad que tengan las empresas nacionales a través de la vinculación con lo que nosotros llamamos una entidad colaboradora, es decir, un tercero que aporte con su conocimiento, con su expertise para poder ayudar, ¿no es cierto?, a estas empresas a poder resolver esos problemas o desafíos que se han planteado, ¿no es cierto?, y con eso contribuir a mejorar su productividad o competitividad. En este instrumento, el subsidio máximo alcanza los 10 millones de pesos de cofinanciamiento, ¿no es cierto? Y este varía dependiendo del tamaño de la empresa. ¿Qué significa esto? Que si estamos hablando de una micro o una pequeña empresa, el subsidio es de un 80% del costo total del proyecto con un tope de 10 millones de pesos. Si es una mediana, el subsidio es de 70% del costo total del proyecto con el mismo tope de los 10 millones de pesos y el mismo ejercicio en el caso de ser una empresa grande. Recuerden que en esta convocatoria también está incluida la posibilidad, ¿no es cierto?, de recibir hasta un 10% de subsidio adicional en el caso de que quienes se adjudiquen proyectos sean empresas lideradas por mujeres. Muy importante, esto lo recalcamos siempre, que al momento de postular y presentar la solicitud de aprobación del proyecto, cuando se postula, el proyecto tiene que ser formulado en términos generales sin considerar este beneficio adicional en caso de tratarse de una empresa liderada por mujer, porque ese beneficio adicional se otorga una vez que el proyecto ha sido adjudicado en el proceso de formalización. Ahí nosotros recalculamos, por decirlo así, el subsidio y aumenta este porcentaje de subsidio respecto del costo total del proyecto en el caso de tratarse de una empresa liderada por mujer. Ahora, cuando una empresa es liderada por mujer, hay una resolución de Corfo que está, digamos, en la misma página web donde ustedes pueden acceder a las bases técnicas, bases administrativas generales y a los anexos con foco en economía circular que están disponibles en la página web de Corfo. Y hay una resolución que es la 481 que establece las normas para poder acreditar la calidad de empresas lideradas por mujeres y ahí entonces se define los casos en los cuales nosotros entendemos que se trata de empresas lideradas por mujeres. En términos muy generales, podemos decir que si se trata de una mujer, digamos, postulante que sea persona natural, evidentemente que tiene que ser una empresaria individual. Luego, si estamos hablando de personas jurídicas sin fines de lucro, un requisito puede ser que una o más mujeres sean dueñas de la mitad o más de la sociedad, o que una o más mujeres sean dueñas del 30% o más de la sociedad y que una o más mujeres puedan representarla para poder firmar el convenio con Innova Chile, es decir, tenga facultad para poder representar a la empresa, digamos, ante Innova Chile. Y en el caso de empresas jurídicas sin fines de lucro u otras, a lo menos la mitad del directorio debe estar integrado por mujeres. Esos en términos generales los requisitos que establece y luego también se define, digamos, los antecedentes que se deben acompañar al momento de formalizar el proyecto, es decir, en caso que se lo adjudique, para poder, ¿no es cierto?, verificar el cumplimiento de estas condiciones. En el caso del Súmate a Innovar con foco en economía circular, los proyectos tienen una duración máxima de hasta 6 excepcionales, postergarse hasta 9 meses, pero digamos la norma son 6 meses. Esta convocatoria cierra el próximo 23. Por favor, y esto ya lo conversaron en el taller anterior, mucho ojo y mucha preparación en términos de anticiparse a enviar la postulación y que no la dejen para último minuto, porque recuerden que siempre algo puede fallarnos el internet, los formularios puede costar, digamos, cargarlos, etcétera, etcétera. Así que por favor, prográmense y anticipense para poder enviar con la debida anticipación la postulación. Y también un aspecto que nosotros consideramos que es fundamental, hacerles ver y transparentar en términos de que se van a financiar hasta 29 proyectos en esta convocatoria que es a nivel nacional. Por lo tanto, va a ser súper competitivo y por lo mismo, entonces, nosotros les pedimos el máximo, esfuerzo por tratar de formular los proyectos lo más robustos posible y verificar que su postulación cumpla con cada uno de los criterios de evaluación que están establecidos en las bases y que sea robusto respecto de cada uno de esos criterios. No sirve de nada que el proyecto sea robusto en un elemento y el otro sea muy débil porque
probablemente, ¿no es cierto?, ahí la calificación que van a obtener va a ser baja. Un tema muy importante que nos interesa aclarar es que pueden postular a este instrumento. Perdón, yo creo que no lo comenté acá con mayor detalle. ¿Quiénes pueden postular? Personas naturales, ¿no es cierto?, con iniciación de actividades en algún giro comercial, o personas jurídicas constituidas en Chile. Importante tener claro que para esta convocatoria de Súmate a Innovar con foco en economía circular puede postular cualquier beneficiario que cumpla con los requisitos que les acabo de mencionar, sin importar que tenga proyectos adjudicados previamente con Innova. No hay una restricción al respecto para esta convocatoria del Súmate a Innovar porque tiene foco en economía circular y ahí se establece justamente la excepción. No es entonces una restricción que se hayan adjudicado proyectos previamente. ¿Qué se puede financiar con el subsidio? La contratación de la entidad colaboradora, ¿no es cierto? Es este tercero que va a aportar con su expertise y su conocimiento para poder desarrollar la solución. Hay en la página web un listado referencial de entidades colaboradoras disponibles para poder apoyar y poder en el fondo prestar los servicios que las empresas requieran contratar. Ese listado es referencial, las empresas pueden contratar a quienes estimen, pero ahí hay una buena, diría yo, base de datos de muy buenas capacidades que pueden apoyar con soluciones con este foco de economía circular. Se puede también financiar el costo asociado a la constitución de la garantía y excepcionalmente gastos asociados a traslados, viáticos, alimentos en la medida que se justifiquen muy bien en el contexto del proyecto. Pero principalmente estamos hablando entonces de la contratación de la entidad colaboradora, las garantías y esta excepción respecto a ciertos gastos asociados a viáticos y traslados. ¿Qué es lo que no se financia? Entrenamiento, capacitación dentro de la empresa, equipamiento, software comercial, la adquisición de un software comercial estándar, consultorías de negocios que presentan servicios estándar, certificaciones. Y esto es muy importante, los aportes que realizan las empresas para cofinanciar el proyecto deben ser pecuniarios. ¿A qué nos referimos con aporte pecuniario? Con aporte en dinero que realiza la empresa para poder desarrollar el proyecto y no la valorización, por ejemplo, de la infraestructura o del recurso humano. ¿Cuáles son, si lo tuviésemos que llamar, novedades de esta convocatoria de Súmate a Innovar con foco en economía circular respecto de la convocatoria anterior? Primero, obviamente que tiene un foco, ¿no es cierto?, en economía circular, que lo vamos a ver con mayor detalle. No hay restricción para beneficiarios de Innova Chile, quienes ya hayan sido beneficiarios, y también hay ajustes respecto de los criterios de evaluación con foco en diagnóstico potencial y metodología con focalización justamente en los temas de economía circular, donde hay que identificar ciertos hitos y ciertos indicadores que nos permitan de alguna manera demostrar que se va cumpliendo con estos elementos. Como tiene foco sostenible, me está acompañando ahora Paula Durán, quien va a hacer una breve explicación respecto justamente de estas categorías, ¿no es cierto?, de circularidad, que es bueno que recordar, digamos, permanentemente para entender dónde pueden calificar la iniciativa que están planteando desarrollarse. Paula. Súper, muchas gracias, Isa. Bueno, efectivamente, como conversamos en el taller de la vez pasada, hablamos un poco de qué entendemos nosotros, porque qué es la economía circular, ¿cierto? Entendiendo que el modelo económico actual de tomar, hacer y desechar los recursos naturales o los recursos productivos de algún proceso está siendo reemplazado por uno en que la actividad económica se concibe como una actividad reparadora y regenerativa. Nosotros particularmente vamos a entender la economía circular como un ciclo continuo de desarrollo positivo que conserva y mejora el capital natural, optimiza el uso de los recursos y minimiza los riesgos del sistema al gestionar una cantidad finita de existencias y los flujos renovables. Por eso, esperamos entonces que sus soluciones innovadoras a los problemas o desafíos propuestos efectivamente estén enmarcadas en al menos una de las 9 categorías de circularidad, que las pueden encontrar en detalle en el anexo complementario de la línea. Yo rápidamente les voy a mencionar 2, que por ejemplo está la R7, que es reutilizar, que ahí se esperan que las innovaciones lleven el uso de partes de productos descartados en nuevos productos, o el R8, que es reciclar, que son innovaciones que buscan procesar materiales descartados para obtener materiales de esta o de menor calidad, y
brevemente también recordarles que la mentalidad de la circularidad y de estas R9, digamos, estrategias de circularidad, no están pensadas solo para plásticos, o sea, no es solamente reciclar como tal plásticos y para la industria del plástico, sino que se proyectan para todo tipo de industrias y todo tipo de empresas. Eso es fundamental, para que puedan ser aplicadas en materiales técnicos o biológicos también, por ejemplo, como la madera, para que ahí le vayan dando una vuelta. Y cualquier profundización que quieran hacer respecto a las estrategias de circularidad, vean el anexo complementario porque ahí está súper bien explicado y de manera muy ilustrativa. Isa. Exactamente, muchas gracias, Paula. Yo creo que es muy importante lo que tú has comentado, que tiene que ver justamente con que innovar de manera sostenible, con foco en este caso en economía circular, aplica a distintos ámbitos y sectores en el fondo productivos, entonces no se limiten en eso, o sea, de verdad que hay espacios enormes para poder avanzar hacia una economía circular y hay una necesidad enorme para hacerlo, entonces el llamado es justamente a plantearse el desarrollo de soluciones que sean innovadores y que tengan impacto en ese sentido. Bueno, dicho eso, los voy a invitar a hacer un test. Les voy a pedir que, o si están con el celular a mano, que aquí apliquen el código QR o ingresen a menti.com y digiten el código 95 16 22 08. Ahí vamos a hacer algunas preguntas, a ver si les quedó claro lo que conversamos recién. Ojalá contesten bien rápido porque tienen 20 segundos para poder contestar las preguntas y el que contesta más rápido gana premio porque va a aparecer ahí en la pantalla como el súper aplicado. Voy a dejar de compartir un segundo esto. Mariana, no sé si estás ya compartiendo el documento. Ahí está. Bueno, vamos a ir entonces, no sé si ya han ingresado a menti.com o el código QR que había. El código es 95 16 22 08. Vamos a ir leyendo entonces las preguntas y la idea es que las puedan ir contestando rápidamente, solo hay 20. Son 5 preguntas que tenemos, así que todos bienvenidos y a ver si aprendieron algunos de los puntos importantes que mencionamos recién. Vamos. Responde con rapidez, dice. ¿Qué puedo financiar con el Súmete a Innovar? Lean ustedes las alternativas y contestan, rapidito. ¿Qué puedo financiar con el Súmete a Innovar? Vamos, que quedan 5 segundos. Eso, muy bien. Acabó el tiempo. A ver. Mira, pensamos que la mayoría iba a pensar que solamente la entidad colaboradora. Recuerden que se pueden también incorporar los gastos asociados no solo a la contratación de la entidad colaboradora, sino que también a las garantías y en esos casos excepcionales que les comenté, que pueden ser viáticos, alimentos u otros gastos asociados a eso en la medida que se justifiquen. Entidad colaboradora, garantías y otros gastos asociados a viáticos. Vamos con la segunda pregunta entonces. Atentos todos. Dice, sí, ejemplos de entidad colaboradora. Ejemplos de entidad colaboradora. ¿Quiénes pueden ser entidades colaboradoras? ¿A quién puedo contratar como una entidad colaboradora? Vamos, que quedan 5 segundos. Muy bien, se terminó el tiempo. Muy bien, súper bien la respuesta. Efectivamente, uno puede contratar a cualquier entidad que pueda, ¿no es cierto?, de alguna manera apoyar con su conocimiento a resolver el problema o desafío de productividad, en este caso además con foco en economía circular que pueda tener la empresa. Muy bien. Vamos con la siguiente. 3 de 5. Vamos a ver después quiénes contestaron correctamente todas las preguntas, así que muy bien. En relación a la antigüedad y nivel de ventas de la empresa, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son los requisitos? En relación a la antigüedad y nivel de ventas de la empresa, ¿cuáles son los requisitos? Vamos, que quedan ahora los 5 segundos. 4, 3,
2, 1. Muy bien, parece que les quedó claro. Recuerden que no hay requisitos en términos de antigüedad ni nivel de ventas para quienes postulen. Si yo me constituyo hoy día como empresa o como persona natural y inicio actividades en un giro comercial, mañana soy elegible para poder postular, no importa que no tenga ventas. Vamos con la siguiente. La pregunta número 4. Dice así, una empresa liderada por una mujer es aquella donde. Les leí las alternativas. Una empresa liderada por una mujer, conforme la Corfo lo entiende en esta resolución que les comenté, ¿no es cierto?, donde se establecen las normas para poder acreditar que se trata de una empresa liderada por mujer. Se acabó el tiempo. Muy bien, muy bien. Yo no leo ahí la redacción, qué es lo que dice claramente, pero recuerden que revisamos en el fondo las 3 alternativas o mecanismos que hay para poder demostrar, ¿no es cierto?, que es una empresa liderada por mujer. Vamos con la siguiente, que es la última pregunta de este Menti. Después vamos a entrar a ver otras preguntas y vamos a leer las que se han recibido en el chat. ¿Qué es la economía circular? A ver, si lo que nos explicó Paula se ha entendido bien. La economía circular es... Vamos, que tienen estos 20 segundos. Muy bien, se acabó el tiempo. A ver, veamos. Mira, estuvo bastante bien, no era fácil esta pregunta, era una pregunta muy técnica, pero si tienen dudas, la invitación es que vayan a leer, ¿no es cierto?, el anexo complementario a las bases que está disponible en la página web de Corfo, donde está toda la información de este instrumento, y ahí se explica, como dijo Paula, muy claramente, de una manera muy didáctica, el concepto de economía circular y el alcance para este instrumento. Muy bien, entonces ya tenemos a ver quiénes fueron los ganadores. Ah, pero Mariana, Mariana Delgado, aquí nuestra colaboradora, fue muy bien. Después tenemos a Johnny, tenemos a Pablo, Mars, a Tomás, a Brand Unbroken, a Iván, Tofi, Felipe y Ro. Muy bien, felicitaciones entonces a los top 10, si no me equivoco, quienes contestaron bien, y el resto, bueno, yo creo que es un buen ejercicio. ¿Ah? Si tienen dudas, insisto, revisar bien las bases, revisar bien el anexo complementario y todos los documentos que están disponibles en la página web, y ir desde ya también revisando el formulario de postulación online para poder mirar todos los antecedentes que se les solicitan. Voy a seguir compartiendo la presentación. Me esperan un segundito, me cuentan si se ve bien ahí. Vamos entonces a las 10 preguntas más frecuentes. Lo primero, esto es un recopilado de todas las preguntas que nosotros hemos recibido en el último periodo respecto a este instrumento. ¿Es obligatorio tener una entidad colaboradora? Sí, efectivamente, el objetivo de este instrumento es contratar a una entidad colaboradora para que preste, ¿no es cierto?, con su expertise, a resolver este desafío de productividad o competitividad que tenga la empresa. Puede ser una empresa o una persona natural, una entidad colaboradora, puede ser cualquier entidad que demuestre disponer de las capacidades en términos de recursos humanos, infraestructura, equipamientos necesarios para poder llevar a cabo, ¿no es cierto?, el servicio por el cual se le está contratando. ¿Cuántas entidades colaboradoras puedo en el fondo contratar? Un mínimo de 1 y un máximo de 2 entidades colaboradoras. ¿La entidad colaboradora puede ser extranjera? Sí, puede ser una entidad extranjera. Si la entidad colaboradora no cumple mis expectativas durante el desarrollo del proyecto, ¿puedo cambiar y contratar a otra? Efectivamente, esto que hay que informarlo oportunamente a Corfo, en particular al área de seguimiento de Innova, ¿no es cierto?, indicando la situación y, por supuesto, que entregando los antecedentes de la entidad por la cual la podría cambiar,
y resguardando que estos cambios no alteren los objetivos del proyecto, es decir, sigue siendo el mismo proyecto y lo que cambia es la entidad en el fondo que va a ejecutar el servicio que se contrata. Existe un listado de entidades colaboradoras, está disponible en la página web del instrumento, donde está la información del instrumento Súmate a Innovar, un listado referencial de entidades colaboradoras, que yo les decía que es una buena parte de las buenas capacidades que hay para poder apoyar justamente este tipo de iniciativas. No obstante, la empresa puede contratar a la entidad que quiera para que le preste el servicio, no necesariamente tiene que aparecer en este listado. Y ya dimos respuesta a la segunda pregunta, ¿no es cierto? ¿Tengo que trabajar solamente con las entidades del listado? No, ustedes pueden trabajar con quienes quieran. ¿Se puede financiar el desarrollo de aplicaciones móviles, por ejemplo, apps? Yo diría que aquí depende, ¿no? Lo importante es que en el fondo vamos a desarrollar una solución que se haga cargo de algún problema o de alguna, digamos, desafío particular que tenga la empresa y cuya solución venga a impactar la productividad y competitividad de la empresa, ¿no es cierto? Por lo tanto, si es que yo desarrollo una aplicación móvil que justamente se haga cargo de esos problemas o de esos desafíos y sea novedosa para la empresa, efectivamente puede ser, ¿ya? Ahí hay que, un poco lo que es importante tener claro es que tiene que conversar con los, y además en este caso con el foco de economía circular. ¿El foco del proyecto puede ser distinto al giro de la empresa? Sí, no hay respuesta. Aquí las bases son explícitas. En el punto, les digo al tiro que lo tengo para hacer referencia. En el punto 4A dice se podrá presentar un máximo de un proyecto por beneficio. ¿Ya? ¿Puedo postular si me gané un fondo Semilla, Expande, Startup, Chile, TSF? Sí. Recuerden que incluso si eres beneficiario de Innova puedes postular porque para esta convocatoria, como tiene foco en economía circular, no hay restricción si es que has sido beneficiario de Innova, ni mucho menos si has recibido, ¿no es cierto?, financiamiento de alguna otra gerencia de Corfo o alguna otra entidad. ¿Se pueden imputar los gastos operacionales como el arriendo de una maquinaria? Recuerden que no, porque en el fondo los recursos que se van a recibir y los gastos asociados a el proyecto tienen que estar en el contexto de la contratación de la entidad colaboradora principalmente, los gastos asociados a la constitución de la garantía y excepcionalmente estos gastos asociados a viáticos, traslados, etcétera, en la medida que se justifiquen. Por lo tanto, ese es el foco. Y ahora vamos a ir a las 3 preguntas frecuentes con foco en economía circular que hemos recibido y que hemos sistematizado y nos parece importante que poder aclararlas. Y aquí también le pido nuevamente a Paula que nos acompañe para poder dar respuesta a estas consultas. Paula, yo te voy avanzando. Bueno, ¿qué son las 9R? Que por ahí también está respondiendo en el chat. Efectivamente, las 9R es una categorización que nos permite un poco clasificar nuestro proceso, proyecto o solución, porque ustedes eventualmente proponen una estrategia para hacer esta transición desde una economía a un modelo económico lineal, a un modelo económico circular. Entonces, estas categorías nos permiten un poco clasificar su proyecto según el incremento de la circularidad que tenga la propuesta, porque como pueden ver ustedes en el diagrama que tienen en el anexo complementario, R9 está más alineado o más, digamos, cercano a lo que es la economía lineal aún, en cambio R0 está más cercano a lo que va a ser la economía circular. Entonces la idea es que ustedes puedan clasificar su propuesta o, digamos, categorizar la estrategia que quieren proponer en alguna de estas R's para que sea de mayor facilidad poder realizar su evaluación. Eso. Exactamente. Vamos entonces a la siguiente. ¿Cómo saber si mi proyecto se enmarca en una R? Efectivamente, la idea acá es que puedan preguntarse cuál es la transición que está realizando mi propuesta respecto a pasar de un modelo económico lineal a un modelo económico circular. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un uso y fabricación de productos más inteligente, quiero extender la vida útil del producto y sus partes, estoy haciendo la revisión del ciclo de vida, estoy haciendo una aplicación útil o estoy, digamos, reformulando la aplicación de ciertos materiales. Y respecto a eso, también, nuevamente la invitación es que se apoyen en las categorías de circularidad y la clasifiquen en alguno de estas
para poder realizar de una manera más fácil, evidenciar un poco cuál es el proceso que están llevando a cabo. Tal cual. Y recuerden siempre que el anexo complementario es donde se puede ver en detalle todo esto. Vamos con la siguiente y última, Paula. Sí, bueno, y finalmente, ¿qué pasa si mi proyecto aborda más de una R? Que les puede pasar en muchos casos. La invitación también es que cuando hagan su postulación, se les va a preguntar que ustedes declaren una R, digamos, principal para la estrategia que ustedes plantean, y pueden haber Rs complementarias, pero que evalúen, digamos, su propuesta y la clasifiquen de manera inicial en una R que lidere un poco la estrategia que ustedes proponen en su producto, propuesta o la solución que ustedes planteen. Exactamente, muchas gracias, Paula. Ese es un súper buen punto y creo que en el formulario de postulación quedó súper claro, porque normalmente está la dificultad para poder determinar, bueno, si son varias las R, ¿con cuál voy? Entonces, identifiquen la principal y las otras como secundarias de todas maneras, y el formulario da el espacio para eso, por lo tanto, hace mucho más simple esa definición. Muy bien. De todas maneras, comentarles que las consultas que tengan, que sean así como súper detalladas, específicas respecto de aspectos muy propios de su iniciativa, de su proyecto en particular, las envíen al correo innovacion@corfo.cl, ya, si es que son muy largas para poder tratarlas acá. Ahora vamos a revisar las consultas que puedan tener, así que vamos a salir de esta presentación y vamos a ir leyendo las preguntas que se han recibido a través del chat y aquellas que mis colegas todavía no han contestado. Recuerden siempre entonces que al correo innovacion@corfo.cl nos pueden enviar las consultas que tengan, que sean muy específicas, y recuerden también de completar la encuesta que estamos compartiendo con ustedes para poder recibir la grabación de esta actividad, la presentación, y también darnos algunas luces respecto de qué les parece y cómo podemos mejorar para que sea más efectiva para todos. Bueno, dicho esto, me voy a pasar entonces a acá, vamos a dejar de compartir y vamos a irnos entonces a las preguntas. Tenemos más de 100 asistentes, así que estamos con un súper buen número. No sé si alguien me va a ir leyendo las preguntas o las voy leyendo yo directamente. ¿Equipo de apoyo? Ya. Aquí tenemos varias preguntas, los chicos ya han respondido varias, pero acá hay una, bueno, que requiere un poquito más de interpretación. Entonces Pablo pregunta, queremos desarrollar una solución de software para call center. Esto ya existe en el mercado, pero nuestra propuesta es innovadora en base al modelo de negocio. No tenemos prototipo aún y lo haríamos mediante una empresa de desarrollo externa. El fondo adecuado sería el I+D+I colaborativo o el CREA y Valida de rápida implementación. Bueno, ahí, a ver, es un instrumento un poco distinto, digamos, al que es esta convocatoria. Efectivamente, el CREA y Valida tiene como foco apoyar iniciativas que sean novedosas a nivel nacional. No sé cómo conversa tu solución con esos requerimientos, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Probablemente, si es que se ajusta ese instrumento, yo diría que más bien tiene que ver con el CREA y Valida de rápida implementación que con el I+D+I empresarial, que tiene foco en iniciativas que son súper sofisticadas y disruptivas desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, porque tiene una fuerte componente de investigación o desarrollo experimental, lo cual el CREA y Valida de rápida implementación exige, digamos, en esos términos. No sé si alguien quiere complementar la respuesta. Sí, que el CREA y Valida de rápida implementación parece ser una alternativa viable, no obstante, recordar que tienen que tener un prototipo para postular. Y ellos señalaban que no lo tenían. Quizás muy buen punto. Claro, la alternativa que convendría sería hacer los primeros testeos con el Súmate a Innovar, quizás no en este llamado que tiene foco, sino en el siguiente. Exactamente, muy buen punto, Mariana. Efectivamente, el CREA y Valida lo que te permite es en el fondo avanzar en el desarrollo del prototipo, pero partiendo como, digamos, de un prototipo con una demostración inicial para poder desarrollar el prototipo mínimo viable y luego hacer las validaciones a nivel comercial o industrial. Pero si es que tú no tienes en el fondo un desarrollo previo, algo que podamos denominar las mismas definiciones que establecen las bases, claro, estás un poco lejos todavía. Muy bien, ¿vamos? Preguntan, ¿a qué se refiere con que financia gastos de garantía?
A ver, lo que pasa es que cuando, a ver, para explicar bien, cuando la Corfo entrega un subsidio a una empresa, ¿no es cierto?, para poder desarrollar un proyecto que se ha adjudicado, este subsidio tiene que ser garantizado a Corfo, no te van a entregarlo, entregas algún documento de garantía o algo que en el fondo nos permita a nosotros llevar el buen control de la ejecución del proyecto y eventualmente, ni Dios lo quiera, en caso que el proyecto no se ejecute correctamente y se hayan agotado todas las instancias y se haga un mal uso de los recursos que la Corfo entrega, eventualmente la Corfo pudiese hacer efectivo este documento en garantía. Cuando tú entregas la garantía a Corfo, evidentemente que eso tiene un costo. Esa garantía, adquirirla, digamos, en alguna institución financiera tiene un costo, y los costos asociados a esa garantía puedes cargarlos, digamos, total del proyecto. Nos preguntan, ¿es posible financiar el desarrollo de un prototipo? O sea, perfectamente, puede ser, por supuesto, financiar el desarrollo del prototipo y hacer, ¿no es cierto?, las pruebas también para ver si es que esto funciona a la escala de lo que es un Súmate a Innovar. No hay problema. Ahora, siempre y cuando este cumpla con los requisitos que y que también establece en este caso el foco de la convocatoria, que es en economía circular. Perfecto. Preguntan, si voy a trabajar con varios equipos o áreas dentro de una misma entidad colaboradora, una universidad, ¿los debo ingresar como una entidad o como varias entidades colaboradoras? Bueno, ahí hay que definir en el fondo cómo contractualmente tú te relacionas y te vinculas con las entidades, ¿ya? Eso depende, digamos, de las mismas definiciones que tanto la entidad o las entidades tengan y a los acuerdos con los cuales tú llegues. Ahora, sí es importante tener claro que puede haber un máximo de 2 entidades colaboradoras, por lo tanto, si es que te vas a vincular con distintos grupos, hay que ver la forma de estructurar el proyecto de tal manera que se cumpla ese requisito. La siguiente. ¿Tenemos más preguntas? ¿Tenemos más preguntas, equipo? ¿Me escuchan? Te escucho. Vamos a ver si queda alguna pendiente. Igual los chicos han estado respondiendo un montón. Hay muchas que están relacionadas con la lógica propia del proyecto y si califica o no en los términos de circularidad. Eso los chicos han estado respondiendo a algunas de ellas. Otras le han pedido que escriban a innovación@corfo o a innovacionsostenible@corfo. Pero, por ejemplo, alguien pregunta, ¿puedo postular a más de un fondo con un mismo proyecto o no es recomendable? Mire, esa pregunta la hemos recibido bastante. Yo creo que no es recomendable, pero por una razón súper obvia, porque los distintos instrumentos apuntan a distintos tipos de iniciativas o con distintos alcances, distintos grados de complejidad. Entonces, un proyecto que tú postules, por ejemplo, el Súmate a Innovar, probablemente no va a ser elegible para poder postular a un crédito de valía y empresarial, porque tienen objetivos distintos y porque en el fondo el alcance de esas iniciativas es distinto. Recordemos que en algunos el alcance, por ejemplo, el Súmate a Innovar, el alcance es a nivel, por decirlo así, de la empresa. Tienen que ser innovaciones muy pequeñitas que tengan impacto en productividad y en competitividad, pero que tengan un alcance a lo menos para la empresa. El crédito y valía a lo menos a nivel nacional, y dentro de ese hay categorías en el fondo que son con I+D o no, y por lo mismo esas mismas definiciones van haciendo mucho más complejos los proyectos desde el punto de vista del desarrollo y la solución tecnológica que tú quieres llevar a cabo. Entonces, la verdad es que yo creo que si bien no hay una restricción explícita, no me parece que un mismo proyecto pueda postular los distintos instrumentos porque tienen focos y alcances distintos. Perfecto. Preguntan, ¿en cuáles casos excepcionales se puede financiar viáticos? Mira, es que depende de la naturaleza del proyecto. De repente hay proyectos que por sus características, por ejemplo, se requiere trasladarse de un lugar a otro, donde las distancias son grandes, donde hay que tener ciertas estadías, y en esos casos evidentemente que son costos que tú no puedes en el fondo evitarlos y que son necesarios o lo que nosotros llamamos habilitantes para poder ejecutar el proyecto, y en esos casos podrían, digamos, entenderse que se justifican, pero tienen que estar muy bien justificados porque el foco del subsidio y de
en la estructura, digamos, del costo total de un proyecto asociado a un Súmate a Innovar es la contratación de la entidad colaboradora. Perfecto. Acá hay una pregunta que está relacionada con la circularidad y las R, se la voy a hacer a la Paula. ¿Cuál es la diferencia entre el R0 y el R3? Sí, voy. Bueno, efectivamente el R0, que es rechazar o reusar, como lo podemos verificar ahí en el anexo complementario de la línea, son innovaciones que, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacen? Que vuelven un producto redundante. Esto quiere decir que pueden ofrecer una función un poco, que pueden volver sobre la misma función, pero con un producto radicalmente distinto. En cambio, era R3, ¿cierto? Sí, correcto, R3. Sí, perfecto. Ya, R3, que es reusar como tal, son innovaciones que lo que hacen es que logran que otro usuario use nuevamente un producto descartado, pero en buenas condiciones. Y son capaces de realizar la función original. Entonces ahí un poco la diferenciación es que en el R0 entonces tiene una función con un producto radicalmente distinto, y en el R3 utiliza el mismo producto pero con la función original. Eso. Muchas gracias, Paula. Perfecto. Ok, acá nos preguntan ¿por qué el tiempo entre apertura y cierre es tan acotado? A ver, sí, efectivamente es un tiempo acotado, pero recuerda varias cosas. Primero, que nosotros tenemos distintas convocatorias durante el año y que el calendario de las convocatorias es un calendario público que se informa a fines, digamos, o a principios de cada año, justamente para que todos estén en conocimiento de las fechas de apertura de las convocatorias y puedan programarse y organizarse de tal manera de poder presentar, ¿no es cierto?, las postulaciones dentro de los plazos y ya entrar a los detalles de la formulación en el periodo que están abiertas, pero ir ya definiendo de manera previa cuáles son las iniciativas con las cuales quieren, digamos, avanzar y cuáles serían los instrumentos en los cuales les interesaría postular. Pero efectivamente es acotado, pero en consideración a que es un calendario que se publica a principios de año, que es público, que está disponible para todos, la idea es justamente que nos vayamos organizando con eso. Súper. ¿Las evaluaciones para el instrumento se realizan solo por Corfo o por otra entidad externa? Mira, las evaluaciones de los instrumentos hay distintas modalidades, ¿no? En algunos casos, dada la complejidad técnica, van evaluaciones expertas externas, ¿no es cierto?, para poder identificar principalmente componentes de investigación o desarrollo u otros elementos que sea necesario analizar y que tengamos digamos, un input experto para poder hacer el análisis. En el caso del Súmate a Innovar con foco en economía circular, es una convocatoria que se va a analizar internamente con las propias capacidades y en particular, digamos, con un rol muy relevante también de la Dirección de Sostenibilidad de Innova. No sé si quieren complementar los chicos de Sostenibilidad o ITA del área de evaluación. Sí, voy yo entonces, sí. Efectivamente, para este llamado, como tenemos la temática del instrumento y es de foco, vamos a pedir ayudas a expertos en el área de economía circular para que nos ayuden con su mirada un poco más experta y con toda la perspectiva de industria para poder hacer la evaluación de este instrumento. Isa, ¿puedo agregar algo más? Sí, sí. Hola, ahí es importante tener en consideración que las evaluaciones externas o cualquier evaluación adicional que tengan los proyectos son insumos. Finalmente la decisión la toma un subcomité de consejeros que ellos definen el ranking final con que el proyecto es aprobado o rechazado. Así que es súper importante, esos son insumos, si no quiere decir que una evaluación externa es la que define la aprobación o rechazo de un proyecto. Gracias, Sofía. Yo creo que es un muy buen punto el que Sofía acaba de indicar. Efectivamente, todo el análisis y la revisión que se hace es una recomendación para el comité, que es la instancia finalmente que resuelve respecto de las iniciativas. Así que la última palabra la tienen ellos. Súper. Acá hacen una pregunta, se la hago a la Paula. Si mi idea es reemplazar un envase desechable por uno reutilizable,
¿Esto cabería mejor en reusar o en repensar? Sí, yo creo que ahí efectivamente es en reusar, porque efectivamente ahí tienes una innovación o un producto que tienes un producto descartado en buenas condiciones, pero que finalmente va a poder ser capaz de realizar una función original de acuerdo a lo que tú me comentas ahí de tu propuesta. Pregunta, si el proyecto no califica según la evaluación, ¿se puede solicitar reevaluarse? A ver, no sé si te refieres a algún apoyo de evaluación externa o, como muy bien comentó Sofía, la evaluación externa es un elemento más del análisis que se hace internamente respecto de la evaluación. Ahora, si es que la revisión que se hace internamente y considerando los apoyos externos y la resolución del comité es que la iniciativa no se va a financiar por distintas razones, porque a lo mejor, recuerden que aquí se hace un ranking y también esto se analiza conforme a disponibilidad presupuestaria. Evidentemente que están las instancias en el fondo legales que establecen las mismas bases y en general, digamos, asociadas a los procedimientos administrativos, que es presentar reposiciones, pero eso es una vez que en el fondo se ha resuelto y se ha comunicado. De acuerdo. Pregunta, si con el calendario que se presenta a inicios de cada año también se incluyen las bases que tendrán los instrumentos de cada una de las convocatorias. No, hoy en día las bases se están poniendo a disposición en el momento de la apertura de la convocatoria. En general yo diría que no son tan grandes los cambios, en algunos casos son matices, en algunos casos sí, algunos aspectos que tienen que ver con digamos, el subsidio, porque nosotros hemos tenido que hacer ajustes asociados también a la disponibilidad de presupuesto que hay para financiar las iniciativas, pero hoy día las bases asociadas a cada uno de los instrumentos se disponibilizan al momento de abrir la convocatoria. Nos van quedando ya muy pocas preguntas. Nos consultan si se puede consultar en alguna parte ejemplos de proyectos aprobados en este instrumento. O sea, sí, en la página de Corfo hay un repositorio donde tú puedes acceder a información de los proyectos. Ahora, de todas maneras, siempre está la opción para poder solicitar en el fondo por transparencia información de iniciativas o proyectos que se hayan financiado en distintos programas. Además, en las presentaciones que nosotros hacemos, y ahí puedes pedir las grabaciones de la charla anterior a esta, donde también se presentaron algunos ejemplos de proyectos adjudicados en Súmate a Innovar en convocatorias anteriores. No sé si alguien quiere complementar. Sí, también comentar que la próxima semana vamos a hacer el lanzamiento de una plataforma donde justamente ahí se hace un ejercicio de transparencia activa y se encuentra un repositorio amigable de los proyectos aprobados también en las últimas convocatorias. Entonces ahí va a estar disponible a partir de la próxima semana para que estén súper atentos y atentas. Sí, yo ahí, Isa, bueno, para ayudar a Daniela ahí un poco a ejemplos efectivamente, bueno, nuevamente, en el anexo complementario ahí dejamos un par de ejemplos, pero, por ejemplo, quiero mencionar un ejemplo para que efectivamente vean que no necesariamente es plástico, sino que también hay otro tipo de proyectos que aplican. Por ejemplo, en el caso de remanufacturar, hay una empresa chilena que se llama Chilena Neptuno Pumps, que lo que ellos hacen son bombas de agua circulares, ya que, por ejemplo, al finalizar su ciclo de uso, son devueltas a la empresa y esta puede volver a reproducir las piezas para volver a hacer la bomba de agua de última generación. Por ejemplo, para que ahí darles un ejemplo de otras industrias que están haciendo estos proyectos bajo la economía circular. Muchas gracias, Paula. Y también, ojo que, insisto, en el anexo complementario a estas bases de Confoco en Economía Circular, que también ahí hay ejemplos respecto de las R's, así que eso también viene a complementar, digamos, la comprensión respecto de cada una de estas categorías. Súper. Este es para Paula también. Si partes de un residuo, se reutilizará como parte de materia prima de un nuevo producto, ¿en qué R califica?
por ejemplo, en la de reciclar, porque efectivamente estás tomando los componentes de un producto que ya utilizaste para el posterior uso de un producto recuperado, por decirlo así, pero ahí sería interesante que nos pudieras escribir para poder ver un poco la línea productiva del producto, porque también podría efectivamente quedar dentro de la R de repensar. Entonces ahí escríbenos para poder ayudarte y ver cuál es la R principal de tu producto. Ya no tenemos más consultas. Llegó una. Dice, ¿el uso de energía solar en nuevos procesos cabe en el concepto de esta convocatoria? No sé, Paula, si tú quieres complementar, pero la verdad es que yo creo que habría que entender un poquito con mayor detalle qué es lo que estás planteando y en qué es lo que estás pensando para ver si es que efectivamente pudiese calificar dentro de los objetivos de la convocatoria. Pues depende la respuesta. No sé, Paula. Sí, ahí pedirle a Karina que nos cuente un poquito más del proceso productivo del proyecto para poder entender un poco cómo estás aplicando la tecnología del uso de energía solar y de qué manera un poco estás haciendo que esto caiga dentro de una estrategia de pasar del proceso productivo lineal al proceso productivo circular. Exactamente. Bueno, ya no tenemos más consultas. La invitación es a contestar la encuesta para que puedan recibir esta charla y la presentación. Y la invitación también es que nos puedan hacer llegar las consultas que les quedaron pendientes, las que les surjan, al correo innovacion@corfo.cl. Y me corrige si es innovación sostenible, ¿no? ¿Así es? innovacionsostenible@corfo.cl. Así es. Sí, lo vamos a dejar ahí también en la parte de las preguntas publicado para que nos puedan escribir. Exactamente, y ahí pueden explicarnos con mayor detalle, recibir una mejor orientación respecto de si sus iniciativas pudiesen eventualmente calificar. Bueno, la invitación es desde ya a programarse, a no postular a última hora. Insisto en que vayan bajando la información de los formularios que hay que completar, los mismos formularios que están online y que se anticipen a ese proceso. Y nada, la próxima semana tenemos una última actividad en la cual vamos a aclarar dudas, así que también quedan cordialmente invitados y muy agradecidos por el interés, por la participación. Tuvimos más de 80 personas de manera permanente participando, así que nada, muchas gracias y bueno, mucha suerte, que les vaya muy bien. Chao.